Moon Dong-keun es una estudiante a la cual molestan demasiado. Es más, el último caso fue tan fuerte que ella tuvo que ir a la policía, en donde no pasó gran cosa, porque la mayoría simplemente lo hizo pasar como un juego entre compañeros, y como no pasó nada, Park Yeon-jin le pide disculpas al día siguiente en el gimnasio, y para ratificar su nueva amistad inicia pidiéndole un favor, el cual es que mire si su plancha ya está caliente. Hoy en Popoki TV, la gloria. Si te estás preguntando por qué le hacen eso, bueno, no eres la única, porque ella también lo hace y la respuesta que le dan es muy sencilla, porque pueden, ya que quedó demostrado que ni siquiera a la policía le interesa ayudar a una indigente como ella, y esto se lo confirman 2 veces, porque una de ellas tiene una relación con el profesor de educación física, por lo que pudo conseguir las llaves del gimnasio para asegurarse que nadie los fuera a molestar, y más tarde cuando va a pedir algo de medicamento para sus heridas, aunque la enfermera ve lo que pasó y se anima para ayudarla, pierde el interés al enterarse que la responsable es Yeon-jin, ya que su familia es muy influyente. Lo peor de todo es que esto no solo pasa aquí, porque al terminar las clases la esperan en su casa para burlarse en la forma tan pobre en que ella vive, y al encontrar los ahorros que ella ha reunido con tanto esfuerzo para estudiar arquitectura, simplemente los tiran como si no fuese nada, solo para terminar lastimándola una vez más. Cansada de todo su dolor, Dong-keun va a la terraza de su edificio y aunque planeaba hacer otra cosa, encuentra un poco de consuelo en la nieve que estaba ahí, la cual por alguna razón la reconforta, ya que el frío reduce un poco el dolor de sus heridas. A la mañana siguiente toma la mejor decisión de su vida, abandonar la escuela, colocando en el motivo el acoso y todos los nombres de los compañeros que la estaban molestando: Yeon-jin, Sara, Yeon-jun, Kim Hyung y Min Jong-kong. La cosa es que esta decisión no les gusta para nada a sus padres, ya que saben que tienen que cuidar la reputación de su familia, y como en Corea el estudio es tan importante, una razón como esta para abandonar una escuela sería investigada públicamente. Y no solo ellos se preocupan porque el profesor Kim también está en esa carta, ya que repetidamente ella le avisó de todo lo que estaba pasando y él nunca hizo nada. Por suerte para él logró interceptar esa carta antes de que llegara con el director, ya que esto podría influir bastante en su carrera y obviamente en la de su hijo, quien está por entrar a la universidad, y a pesar de que se le ve el enojo, según él trata de mediar las cosas diciéndole que no le ha pasado nada, tal vez tiene una que otra pequeña herida, pero nada grave que no se pueda curar con cremas, y al final la discusión terminó en golpes por parte de él. Al final él logra contactar a los padres de Yeon-jin para darle algo de dinero a Yeon Min-hee, la madre de Dong-keun, y con esto logran convencerla de que haga una carta y firme la constancia de abandono de la escuela porque ella no logró adaptarse, arruinando básicamente la única forma en que ella podía intentar hacer justicia en ese momento. Y si piensas que eso es lo peor que le pudo pasar, déjame decirte que lo peor está por venir, ya que al siguiente día ella se mudó sin decirle nada, dejándola prácticamente en la calle, por lo que ahora tiene que pasársela de trabajo en trabajo para poder sobrevivir. Incluso muchas veces pensó en rendirse, pero decidió continuar. Por otro lado, como ya no sabían qué hacer, fueron a molestar al padre de Sara, quien es un pastor, y cuando estaba dando el sermón, ellas se quitaron el saco para mostrar su camiseta blanca. Al día siguiente, mientras molestaban a alguien más, recibieron la visita de Dong-keun, quien se burla de ellos porque leyó los deseos de cada uno. Yeon-jin quiere ser una esposa obediente, Sara quiere ser una gran artista, Yeon-jun quiere tener un campo de golf y Hyo-jeong quiere ser tripulante de cabina. Sueños bastante pobres para gente que es tan rica como ellos, pero esto, lejos de avergonzarla, hace que Yeon-jin le pregunte cuál es su deseo, a lo que responde que su nueva meta será convertirse en ella, riendo de una forma bastante desconcertante para todos.
De esta manera pasa los años trabajando y estudiando para lograr su meta, y en ese tiempo conoce a Ko Seon-jin, una joven huérfana que la admira desde que la conoció porque vio todo el esfuerzo que ella hizo para poder entrar a la Universidad de Seúl y quiere seguir sus pasos. Es más, se hacen tan buenas amigas que le cuenta una parte de su plan porque necesitaba ayuda para localizarlas por las redes sociales. Aunque ella no fue la única que cumplió su meta, porque todos los demás también cumplieron su objetivo. Jeong-jin se convirtió en la que da el clima y pronto se casará con un hombre muy importante. Hye-jeong se convirtió en una tripulante de cabina, Se-chun heredó un campo de golf, Sara es artista y Mi-jeong, él sigue estando igual. Regresando con Dong-keun, ella luego de dar una clase personalizada tiene un desmayo debido al cansancio, ya que se ha esforzado bastante entre tanto trabajo y estudio. Y en el hospital conoce a Yoo Jeong-yoon, quien a pesar de su aspecto es un interno que trabaja ahí, y al ver su expediente y enterarse que ella padece anemia, hace lo que haría cualquier persona, seguirla hasta su clase en la universidad, en donde lo echan porque él no pertenece ahí, y a pesar de su esfuerzo por impresionar al profesor para tratar de quedarse, él no se muestra interesado en ese tipo de admiración, así que la espera fuera del edificio dándonos esta maravillosa escena. Ya el día siguiente se acerca de una forma más directa como médico para decirle que debe seguir su tratamiento si no quiere que vuelvan a llevarla al hospital. Y esto no es una excusa como tal, ya que él es un muy buen médico que le hace seguimientos a varios de sus pacientes. Y como en medio de la conversación hablan del Go, un juego basado en la estrategia que es parecido al ajedrez, él termina convirtiéndose en su maestro porque resulta ser que es un prodigio. Y en este entrenamiento de Go duran bastante tiempo, hasta que un día ella simplemente le agradece por haberle enseñado tanto, ya que es momento de seguir con su plan, porque justo se enteró que Jeong-jin se convirtió en madre, y esto era lo que ella estaba esperando para comenzar con todo. Primero obtuvo la licencia para ser maestra, y luego esperó un tiempo para convertirse en la profesora de Ye-sol, la hija de Jeong-jin, así que ya te imaginarás por dónde va su plan. Por otro lado, el grupo de amigas ya estaba teniendo problemas porque Jeong-jeong tomó uno de los vestidos del almacén de Sara, por lo que terminan humillándola, ya que de las tres ella siempre ha sido la más pobre, aunque al parecer esto no le importa porque en las redes agradece el regalo que le hizo su amiga. Regresando con el plan, Dong-keun fue a hablar con Myung-ko, que sigue siendo básicamente lo mismo de siempre, el sirviente leal de Hae-jun, por lo que sabe cómo manejarlo, y comienza por decirle que él era la persona que más lo intimidaba en el colegio, ya saben, para poder manipularlo y utilizarlo en su plan. De hecho, lo pone a prueba, y comienza por pedirle unas cuantas cosas, como pelo de Cheyun e información donde Sara consigue la droga, a cambio de ayudarlo a conseguir mucho dinero. Y es que aquí debemos regresar a la escuela por un momento, ya que antes de que comenzaran a molestarla a ella, había otra estudiante más, Song-hee, quien supuestamente murió solita, pero no fue así porque ella vio todo lo que ocurrió, y como sus padres nunca dejaron cerrar el caso, el cuerpo sigue en el hospital con el dictamen activo, por lo cual podría chantajear al culpable de esto. Y hablando de ayudantes, él no es el único, porque también llega la señora Kang Kyung-nam, quien le pide un favor a cambio de ayudarla con lo que sea que ella necesite, ya que quiere que alguien se deshaga de su esposo porque es un abusivo y ya está cansada de aguantarlo. De esta manera comienza a entrenarla para lo que necesita, la enseña a manejar una cámara, le paga clases de conducción y para que no se preocupe por su hija le da unas cuantas clases intensivas de forma privada. Con eso las dos estarán ocupadas y el mayor tiempo fuera de su casa, mientras que ella cumple con su parte del trato, y hasta que llegue ese día continúa con sus cosas, como acercarse a Ha Dong-jeong, el esposo de Jeong-jin, utilizando el Go porque él es un gran aficionado de este juego, dándonos a entender que por esto fue que se interesó en aprenderlo, al mismo tiempo que vemos cómo fue que consiguió el trabajo como profesora, ya que chantajeó al director justo un día antes de que le entregaran un premio a Jeon por ser una de las mejores alumnas de su generación, y esto de paso le funciona para dejarla bastante asustada,
preocupada porque le recuerda la promesa que le hizo, que desde ese día se iba a esforzar bastante para convertirse en ella. Luego va con Sara para amenazarla con delatarla en la iglesia por utilizar drogas, y como ella piensa que es broma, le deja muy en claro que no es así, convirtiéndose en la primera persona que ella le pide dinero. Un par de días después, Jeon-jin descubre que ella es la nueva maestra de su hija, entendiendo a lo que ella se refería con que estaba por cumplir su meta, y del susto salió corriendo hasta allí, viendo una escena bastante macabra, aunque descuiden esto, ella lo vio fuera de contexto, porque la estaba defendiendo de una compañera que le decía que no sabía cómo pintar. Y ya estando solas, Jeon-jin le dice que le dará una compensación bastante buena por las cosas que le hizo en el pasado a cambio de que se largue y nunca más vuelva, porque obviamente no quiere que se meta con su hija. Pero descuiden, Dong-eun no planea utilizar a Ye-sol porque ella es inocente. Es más, le menciona que como maestra está muy preocupada por ella porque descubrió que es daltónica, insinuándole que sabe que Ye-sol no es hija de su esposo, sino de Jae-young, dejándola bastante preocupada porque esto piensa reportárselo cuando llegue el día de la reunión de padres y maestros. Y si te preguntas cómo es que ella sabe esto, bueno, es que ya lleva mucho tiempo siguiéndola, además de que él tiene la misma condición que Ye-sol, es daltónico. Y para terminar de inicio la tortura psicológica de todos ellos, se enteran que el profesor Kim murió, deduciendo que esto puede ser un mensaje por parte de ella. Y es que resulta ser que bueno, Dong-eun se hizo amiga de su hijo en la universidad, y como él estaba a punto de obtener su certificado para conseguir el trabajo que tanto quería en el estado, fue hasta su casa para felicitarlo con unas cuantas flores, a las que el profesor Kim casualmente es alérgico, dando inicio a una pelea bastante fuerte, porque ella comienza a enviarle indirectas delante de su hijo, y como él vio a su padre reaccionar tan feo, lo mete a la casa para hablar con ellas solas, enterándose de todo lo que había pasado, y tan solo fue a verlo para felicitarlo y decirle de frente lo que su padre le hizo, por lo que ahora piensa demandarlo y no quiere que se entere por la prensa. Más tarde, cuando iba por su padre al hospital, vio que en su habitación habían muchas flores. Ya se imaginarán quién las envió. Y el profesor Kim, tratando de calmar a su hijo, intenta explicarle todo, pero sufre un ataque de asma por la alergia. Una oportunidad que él aprovecha para decirle a su padre que si es verdad o mentira todo lo que hizo, no importa, porque si logran utilizar sus influencias para salir bien librados del caso, este rumor acabará con su carrera incluso antes de comenzar, ya que nadie querría contratar a un hombre el cual viene de una familia con problemas legales, y si en verdad lo ama y quiere hacer todo lo posible para que él tenga un buen futuro, le pide un favor muy importante. Este mensaje deja bastante preocupada a Jeon-jin porque ni siquiera sus influencias lograron hacer que a ella la despidieran, y curiosamente, cuando Min Jeong estaba a punto de hacer el chantaje, desapareció sin dejar ningún tipo de rastro, preocupando a todos porque él era prácticamente el mandadero y sabía ciertas cosas de cada uno, aunque esto Dong-eun ya se lo esperaba y planea seguir con todo como ya lo había organizado, solo que todo en este proceso no es tan malo como parece, al menos no para ella, porque ahí vemos que poco a poco se va divirtiendo con la señora Kam y al mismo tiempo se controla a sí misma, ya que sabe que si comienza a reír perderá su objetivo de vista, al descubrir que no todo en la vida es dolor, un pensamiento bastante lógico para la señora Kam, porque eso explicaría el por qué ella se aguantó tanto tiempo a su esposo, ya que a pesar de ser golpeada a diario, ella era muy alegre con todo lo demás. Y lo otro bueno que le pasa es conocer a Jeon-kyeon, quien estuvo enamorada de ella desde ya hace 8 años, porque así somos los hombres cuando nos fijamos en alguien, no hay ojos para nadie más. De hecho, la última vez que hablaron fue cuando se vieron por casualidad en un metro, y él le envió unos cuantos mensajes, los cuales ella nunca respondió hasta este momento que tiene una consulta médica, y esto apenas lo vio lo dejó muy emocionado. De hecho, ni siquiera quería leerlo pensando que era una invitación a su boda, aunque luego de que un compañero los leyó por él, la llama para decirle que se vean, y ya luego de que le da la explicación médica de un medicamento, entiende que no la volverá a ver y aprovecha esta oportunidad para decirle que le gusta mucho y podría hacerla muy feliz. Unas palabras que a Dong-eun le resultan muy graciosas porque también siente algo por él, pero no puede permitirse distracciones en
su plan, ya que pasó el momento de su vida en donde necesitaba a un príncipe azul, y lo que necesita ahora es un verdugo que esté dispuesto a utilizar su hacha por ella. Una idea que no va con él, es más, termina dándole unos cuantos consejos para que cambie su pensamiento, ya que la venganza no la llevará a nada bueno al final, dejando básicamente su relación hasta ahí, o eso parecía, porque en un reencuentro nuevamente casual, Jeong por accidente descubre una de sus cicatrices, y luego de que ella le cuenta su historia, le muestra las demás, haciéndolo cambiar de opinión. Incluso sin titubear y mirándole a los ojos, le dice que será su verdugo y cumplirá las órdenes que ella le dé sin cuestionarlas. Por lo que renuncia a su cargo en el hospital y se va tras ella a otra ciudad para abrir un consultorio médico y poder ajustarse al plan que ella quiere cumplir. Varios días después, gracias a la información que la señora Kang reunió, ella descubrió que Ji-hyung va con una chamana y se casará con el hijo de ella. Entonces llega ahí para asustarla, haciéndole ver que la suegra también la conoce a ella, y para empeorar la cosa, la chamana preferiría tenerla a ella como nuera, lo que hace que Ji-hyung vaya a rogarle por su perdón debido a que no puede perder a su futuro esposo porque ya renunció a su trabajo, así que prácticamente se quedaría en la calle. Y esta oportunidad Dong-geun la aprovecha para mostrarle que sabe todos sus secretos, porque la señora Kang unas semanas atrás le había robado el teléfono para saber cuáles eran sus movimientos y la información que tiene, y a cambio de no volver a ir a donde la chamana, le pide que reporte la desaparición de su amigo, algo que termina alterando muchísimo a Sara, porque bueno, si lo investigan a él, pueden dar con que ella le compraba drogas, y eso sumado a que tuvo que darle esa fuerte suma de dinero a Dong-geun, le genera mucha ansiedad, sin mencionar el tiempo que lleva sin consumir. Y ella no es la única que pasa por esta sensación, porque en una reunión de padres llegan Dong-geun y Hae-jun para ver a Ye-sol, generando un ambiente medio raro, porque ambos tienen sospechas raras sobre ella, una sospecha que ella les infundó, ya que le envió a él el cepillo de dientes de Ye-sol para que hiciera una prueba de ADN, y como el resultado fue positivo, él comenzó a averiguar acciones legales para poder tener la custodia de la niña, en donde le recomendaron que lo mejor era esperar a que ellos se divorciaran para poder conseguir la custodia, y hasta que ese día llega, va a visitarla, y al ver que tenía los mismos problemas para entender el semáforo que él, siente de inmediato ese instinto paterno. Y más tarde Ji-hyung le quita la venda a Do-gyung sobre quién es su perfecta esposa, diciéndole todo lo que le hicieron en la escuela a Dong-geun, haciéndole entender por qué hay tanta tensión cuando una habla de la otra, y esto se lo confirma Jeong-jin porque él solo le dice unas cuantas palabras y de repente ella lo interrumpe negando todo, además de que menciona que todo eso lo hicieron cuando eran niños, y lo que le dijo ella fueron simples exageraciones, ya que nadie se atrevería a tanto, sin imaginarse que estas palabras jugarían en su contra, porque lo que ella no sabía es que Dong-geun no dijo nada. Entonces él decide buscarla para hablar y saber toda la verdad, porque si eso solo fue el principio, tiene que saber todo lo que pasó después. Y hasta que eso ocurra, te diré que Jeong-hyun comenzó a entrenar para cumplir su papel de verdugo, incluso está conociendo a las víctimas para saber más o menos qué arma tiene que utilizar con cada uno. Por otro lado, Sun-ah, la hija de la señora Kang, se irá a estudiar a Estados Unidos con el dinero que le pidieron a Sara, y Sara a su vez ya estaba sintiendo bastante los síntomas de abstinencia. Todo esto mientras que Jeong-jin le investigaba con un oficial, el mismo que los ayudó en el caso de hace tantos años, y gracias a eso logró ver que ella llevaba una vida intachable prácticamente. Por eso fue que pudo conseguir el trabajo como profesora, además de que descubrió que ella vive enfrente de su casa, por eso es que sabe cuáles son todos sus movimientos. A todas estas, Do-yeong ya estaba hablando con Dong-geun y le dio a entender que sabe más o menos lo de su venganza, y creo que ella le cuenta todo, porque cuando terminan la charla, ella lo envía a su apartamento en donde se encuentra con su esposa, lo que sería prácticamente el inicio de todo esto, porque a ella lo que más le importa es dejarla sin apoyo cuando todo esto termine, al igual que hicieron con ella.
¿Recuerdan que Mi Jong estaba desaparecido? El caso es que para saber en dónde está él debemos retroceder un momento a donde comenzó a chantajear a todos, lo que le salió bastante mal, porque cada que llamaba a sus amigos lo ignoraban sin importar la gravedad del asunto, y al verse en esta situación también decidió chantajear a Eun. Antes de continuar debo corregir algo, y es que dije que la enfermera había decidido no ayudarla, pero me equivoqué porque sí lo hizo. Bueno, lo hizo hasta donde pudo, ya que al final terminaron sacándola de la escuela cuando se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando. Ahora sí, regresando al presente, Jeon-gi estaba con su esposo en el apartamento de Eun, y de la forma más cínica posible ella le pregunta qué hace en este lugar, a lo que Do-young responde con otra pregunta, si es verdad que ella hizo todo eso en el colegio. Yeon-jin en ese momento dejó salir un poco de su verdadera personalidad y deja a su esposo con tan solo dos opciones, creerle a una desconocida o a la persona con la que se casó y tiene una hija. Todo esto mientras que Eun los veía desde una cámara que puso para este momento, y gracias a eso notó que Do-young, a pesar de su forma de ser, respeta mucho a las personas. ¿Recuerdan que Seogi estaba en la morgue? Bueno, pues resulta ser que no es así, ya que en el 2004 su cuerpo fue movido al congelador, una noticia que deja bastante sorprendido a Cho-young, porque resulta ser que esa orden la dio su padre, sin dar oportunidad de que se hiciera un registro como es debido, ya que él creía que en algún momento se iba a saber la verdad sobre la muerte de esa joven. A la mañana siguiente, el detective Choi interroga a Cho-young por la desaparición de Mi Jong-go, y no es el único. De hecho, Sara tiene bastante miedo, ya que en una de sus crisis de abstinencia pudo haberlo matado sin darse cuenta. En la entrevista, él le menciona al detective el nombre de Do-young junto a algunas cosas más para que también forme parte de esta investigación. En la tarde, Eun se encuentra con Yeon-ji, quien estaba acompañada de una de las empleadas de la tienda que tiene unas cicatrices que ya conocemos. Ya estando solas en una cafetería, Yeon-ji se pavonea de lo que sabe sobre la venganza que ella ingenuamente ha planeado todo este tiempo, pero Eun no se queda atrás porque comienza a mostrarle las evidencias que tiene para arruinar su vida, como el video en donde entra a una casa de forma ilegal, o las denuncias que colocó en su contra cuando estaban en la escuela, junto a las fotos que le ayudó a tomar la enfermera. Y si te estás preguntando por qué le muestra todo esto, bueno, es para hacerle entender que sí tiene con qué acabarla, aunque quiere darle una oportunidad, la cual es que se entregue sola a la justicia y que pague las consecuencias según como lo dictan las normas y la ley, ya que no quiere arruinar de paso la vida de su esposo, quien se ve que es un buen hombre. Sí, todo esto porque él tuvo la decencia de respetar su hogar al quitarse los zapatos para entrar. Yeon-ji obviamente rechaza esto, porque eso sería prácticamente que ella misma se ponga la soga en el cuello, y con todo el descaro del mundo le dice que antes debería agradecerle, porque gracias a ella se esforzó para convertirse en una buena profesora, de lo contrario estaría en las calles buscando cómo sobrevivir entre la basura al igual que su madre. Una respuesta que alegra bastante a Eun. Después de todo, lleva 18 años preparándose para este momento, y ahora no va a sentir ningún tipo de remordimiento o culpa, pase en lo que pase. Do-young, por otro lado, estaba terminando de atar cabos para entender que no es el padre de Ye-sol, y no solo es por una foto que recolectó esa noche en el apartamento, ya que literalmente toda la ropa que tiene su esposa proviene del almacén de Chae-young. Al caer la noche, vemos que Eun se fue a vivir con Jeo-chun por temas de seguridad, ya que Yeon-ji sabe en dónde vive, y curiosamente ella se queda viviendo en una carpa dentro de la casa, pero que esto no te confunda, porque aún así hay tiempo para el romance. Si te lo estás preguntando, el romance sí es solo para ellos, porque Yeon-ji la está pasando bastante mal, en especial cuando se enteró que la investigación sobre So-hee había comenzado, dándonos la revelación más revelación de todas, y es que ella sí es culpable de su muerte. La cosa es que tiene muchas razones más para preocuparse, porque te recuerdo que el caso aún está abierto, y es que Eun en su momento había logrado contactar con la madre de So-hee,
Soji, quien es sordomuda y por esta razón no le habían puesto cuidado. Entonces ella, en medio de su desesperación, trató de decirle que por favor luchara por ella, y para esto le entregó los resultados de la autopsia, en donde dicen que su caso fue muy particular, y tal vez lo más importante de este caso es que quedó la placa de Seong-jin en el lugar del accidente, la cual ahora tiene guardada su madre en una caja fuerte. Y digamos que aquí va a ser parte y parte, porque Jeong-jin no se quedará de brazos cruzados, ya que esa noche encontró la foto del esposo de la señora Kim y comenzó a investigar y terminó descubriendo que ella la estaba siguiendo. De hecho, obtuvo toda su información sobre el maltrato y que tiene una hija que también lo sufre, lo que la llevó a entender la razón por la cual está trabajando para Eun, y con esto en mente ya sabrás por dónde va la cosa, así que haré corto el cuento. Luego de una conversación bastante humillante, termina ofreciéndole un trato mejor que el que tiene, porque es capaz de desaparecer a su esposo de hoy para mañana y darle suficiente dinero para que viva con su hija en otro país. Todo esto a cambio de que ahora trabaje para ella. Sintiéndose acorralada, la señora Kim escapa con su hija en medio de la noche, haciéndole ver a ella que ha cambiado bastante en este tiempo. Incluso le dice que es maravillosa y la admira por saber tanto ahora. El detalle es que al día siguiente no le contesta a Eun sus llamadas. De igual manera, los planes para ella deben continuar, entonces utiliza las demás fichas como a Hyun-kyun, a quien le da la orden de llevar a Jeong-ji a la clínica de Yeochun, cosa que logra hacer al día siguiente, porque según ella necesitaba decirle algo urgente y aprovechó que le hacían un retoque facial para tener esa conversación fácilmente, y lo que necesitaba decirle es que juega Go con su esposo y por un accidente con una enfermera discuten bastante fuerte, y Hye-chung, al sentirse humillada, le dice que ese bolso es un regalo que le dio su esposo a cambio de haberle confirmado la clase de esposa que tiene. ¿Recuerdan cuando ella la delató hace un tiempo? Y de no haber sido porque ese día ella estaba en sus días, seguramente habrían terminado en la cama. Al terminar de hablar, Yeochun aprovecha para ofrecerle sus servicios a Jeong-ji, diciéndole que tiene una promoción, a lo que ella responde que sí, pero vendrá un día que llueva, refiriéndose a que no será pronto porque están en primavera. Sin embargo, cualquier cosa podría pasar. Y hablando de cosas inesperadas, la señora Kim regresó para revelarle aún lo que había pasado, porque ella la previno de Jeong-jin y gracias a esto pudo esconder la evidencia más importante. Sin embargo, aprovecharán esta oportunidad para que la señora Kim la tenga informada de todos sus movimientos. Ya saben, algo así como un contraespionaje, y para estar más tranquilas tomarán unas cuantas precauciones, como que su hija se va a quedar un tiempo en la casa de la enfermera hasta su viaje a Estados Unidos. Al caer la noche, Jeong-chun recibe la visita de Jeong-jin para un retoque, ya que una noche nublada se parece bastante a una noche lluviosa, y por casualidades de la vida ella solita termina pidiendo anestesia general, ya que irónicamente le tiene miedo a las agujas, quedando prácticamente a merced de Jeong-chun y de la enfermera, quienes aprovechan para preguntarle por Mi-young-go, porque resulta ser que ella se vio con él y en el almacén intentó chantajearla diciendo que sabe lo que pasó con Soji, y aunque al principio actuó como si nada pasara, al escuchar que él tenía la placa con su nombre de ese día, su reacción terminó delatándola. Desesperada bajo esta situación, aprovecha la oportunidad que tiene cuando Mi-young-go bajó la guardia para golpearlo con lo primero que encontró. Para limpiar todo este desastre, llamó al capitán Chu, y a pesar de que había un riesgo bastante importante por un rasguño, él limpió todo el cuerpo para que no tuvieran de qué preocuparse, solo que lo enterrará una noche lluviosa para que el mismo clima termine de arruinar las evidencias. Al despertar de la anestesia reaccionó bruscamente porque en su inconsciente recuerda haber escuchado la voz del doctor preguntándole por todas estas cosas, así que lo primero que hace fue alistarse sin dejar registro de nada para llegar a su casa y comenzar a revisarse, por miedo a que tal vez le hayan hecho algo o le hayan puesto algo, pero todo indicaba que fue su imaginación. Esto pasó mientras que Eun estaba reunida con Do-young, ya que esto definiría el futuro de él.
y para tratar de persuadirlo un poco más, en pleno restaurante se quitó su abrigo, dejando sus brazos expuestos al aire, algo que por supuesto dejó a todos impactados en el lugar. Ya estando solos, le pide que se divorcie, para que de esta manera no salga afectado cuando el plan de arruinarle la vida a Jeon-gi comience. Después de todo, en sus planes está dejarla sola de una forma u otra, a lo que él responde que no se divorciará y como es bastante honesto, admite que no entiende la razón por la cual se va a quedar con ella. Unas palabras que la dejan bastante desconcertada, porque es una gran falla en su plan. Y esto no es lo único, porque Jeon-jin se había contactado con su madre, quien a pesar de alegrarse al saber que su hija está triunfando en la vida, luego de escuchar la propuesta de Jeon-gi, decide regresar con ella para arruinarle la vida una vez más por dinero. Y al día siguiente efectivamente estaba a la salida de la escuela formando un gran alboroto delante de padres y demás profesores. La cosa es que esta no es la primera vez que la busca, porque ya hace un tiempo había ido a una oficina de familia en donde le dieron su dirección, solo que en ese momento su casera logró salvarla al decirle que ese apartamento estaba vacío, aunque ahora no tiene la misma suerte. Al llegar a su casa, su madre le deja muy en claro que no importa lo que haga, ella siempre la va a encontrar, porque al ser su única familia es bastante fácil obtener cualquier documento para saber en dónde vive, ya que los lazos de sangre son para toda la vida. Curiosamente, Jeon-gi y su madre no son la única piedra en el camino que tiene ahora, ya que hay un profesor que le está haciendo gastar bastante tiempo porque quiere hacerla renunciar. Por otro lado, la relación de Jeon-jin estaba bastante mal, ya que su esposo comenzó a ignorarle los mensajes y solo le respondía lo mínimo cuando estaban en persona. Y en medio de su enojo le pregunta por qué sigue jugando con Eun, algo que él acepta, porque sí le gusta jugar con ella bastante ya que su manera de hacerlo lo tiene cautivado, porque siempre pone las fichas en los lugares correctos para hacerle creer que tiene la situación bajo control y al final termina haciéndolo caer en su trampa sin ningún problema. A lo que Jeon-jin le dice que eso es una infidelidad, ya que disfruta tanto estar con ella. Sí, ya sé, es toda una hipócrita, y obviamente él se lo dice, preguntándole por sus reuniones con Chae-yoon. Y ya que estamos hablando de él, aprovecho para contarte que está adecuando su casa para cuando tenga la custodia de Ye-sol. Y mientras que eso pasa, envía a reparar un disco duro, porque resulta ser que se enteró que Jeon-jin había borrado todas las grabaciones anteriores al 19 de octubre, el día en que desapareció Mi Jung-kook. Ya saben, para ocultar lo que ocurrió en ese momento. A todas estas, la señora Kim tuvo que regresar a su antigua vida para no levantar sospechas, y por su cara se nota que la está pasando peor que antes. Lo único que la mantiene con esperanza es saber que su hija dentro de poco estará en Estados Unidos y podrá iniciar una vida con una buena familia. Algo que se me hizo extraño aquí es que Jeon-gi le dijo que podía acabar con su esposo en cualquier momento, pero lo único que hace es tenerlo vigilado y ocasionalmente le da dinero para tenerlo lejos de casa, una situación que no duró mucho, ya que al enterarse que su hija se iba a ir del país, va a ver a la señora Kim para impedir que se despidiera de ella en el aeropuerto. Entonces le aplicó su típica humillación y remató diciéndole que justo hoy le dio poco dinero a su esposo para que éste regresara a casa temprano. En medio de los golpes, sonríe imaginando la nueva vida que tendrá su hija, e incluso le dice a su esposo que un día se alejará de él y nunca regresará, sin importar las consecuencias que esto le traiga. Al caer la noche recibe un mensaje de su hija en donde le dice que llegó con bien y que está algo triste por lo que no se pudieron despedir, pero no importa porque sabe que pronto se volverán a ver. Lo malo es que ni siquiera tiene tiempo para responderle porque en ese momento llegó su esposo y digamos que del afán no logró esconder sus cosas bien, entonces él termina quitándole su bolso en donde estaba guardando el dinero, por lo que la señora Kim, para evitar que la golpee, le dice que una mujer le pagó para enviar desde su teléfono un mensaje anónimo, ya que en Corea no es como aquí en Latinoamérica o al menos en Colombia, en donde se puede comprar una SIM card por menos de $1 y sin ningún tipo de documento.
Bueno, el caso es que él, viendo esta oportunidad, comienza a chantajear a esa mujer por su cuenta, lo que termina de colocar todas las fichas en su lugar para que Un inicie de una vez por todas con su venganza. Aunque hay una pieza bastante importante que se colocó prácticamente sola, y con esto me refiero a Hye-jun, quien recuperó la tablet de Mi-young-kong y se encontró con el audio que él estaba haciendo a Jeon-ji ese día. Y con esto aprovecho para hacerte un recuento de las cosas como están pasando. ¿Recuerdas que el capitán Chu escondió el cuerpo? Bueno, pues lo hizo en una morgue abandonada que estaba a la venta. Así es, estaba, porque adivina quién la terminó comprando. Si te preguntas cómo fue que se enteraron de esto, pues la señora Kim estaba haciendo su trabajo y una noche notó que el hombre venía bastante seguido, así que investigó y se dio cuenta que a pesar de que la morgue está abandonada, hay una habitación que está consumiendo bastante energía, y esto le salió bastante bien porque ya siendo dueños del lugar, aprovecharon para de paso chantajear al guardia. Y hablando de chantajes, el esposo de la señora Kim comenzó a chantajear a la madre de Jeon-jin, enviándole mensajes prácticamente todos los días, diciéndole que sabe lo que hizo su hija, una situación que la preocupa bastante, por lo que va a pedirle ayuda al capitán Chu, quien por su lado ya estaba cansado de la forma en que lo tratan, tanto así que ya no le importa el dinero que ella le ofrezca, pero de igual forma se pone a trabajar para deshacerse del cuerpo de So-hee, porque esto sería lo único que lo metería en problemas bastante serios. Entonces procede a manejarlo con argumentos legales, algo que la señora Park no dejará. La señora Park es la madre de Yeo-chun y directora actual del hospital. Como te decía, ella no lo permitirá, pase lo que pase, por respeto a la memoria de su esposo, quien siempre quiso hacer lo correcto en toda su vida, y él creía firmemente que en algún momento este caso se iba a aclarar porque la justicia sí existe. Al profesor fastidioso Eun le preparó algo bastante rápido para deshacerse de él, y es que ya viendo lo que está haciendo te podrás imaginar la clase de persona que es, y eso no es de ahora, porque en su computadora personal tiene muchas más fotos que estas, y gracias a la ayuda de un profesor compañero logró conseguir la evidencia suficiente para poder actuar en su contra, solo que ella no quería enviarlo a la policía como tal, porque utiliza a Chejun para darle su merecido. ¿Quién lo diría? Después de ser tan mala persona, al menos podría haber sido un buen padre. Al salir de la estación, Do-jun habla con él y termina diciéndole de la forma más descarada posible que Ye-sol es su hija, pensando que podría pasar por encima de él como lo había hecho con todos. Y la verdad es que está muy equivocado. Al día siguiente, Do-jun por primera vez pierde un poco el control y le grita todas sus verdades a Jeon-ji, dejándole muy en claro al final que sin importar que se divorcien, Ye-sol es su hija. Y es que es más, él se había llevado a la niña a la casa de su madre, y aunque esto la deja bastante inestable, continúa con su plan para sacar a Eun de la escuela. Y como se darán cuenta, esto funcionó porque resulta ser que su madre había hablado con todas las madres de los estudiantes para sacarles ciertas cosas a cambio de que le dieran buenas notas a sus hijos. La pobre de Eun en medio del shock va a enfrentar a su madre porque cómo es posible que le haga esto una segunda vez, y es que ella podía aguantar que le sacara dinero, obligarla a mantenerla, pero cómo fue posible que se uniera con la persona que más daño le ha hecho en toda su vida. Y ella, lejos de arrepentirse, comienza a gritarle que es una tonta porque tenían algo muy bueno, refiriéndose al dinero que le estaba sacando a las madres de los estudiantes, lo que terminó generando una discusión bastante fuerte, en donde la golpeó porque Eun trataba de arruinarle todos los regalos que había conseguido. ¿Y qué crees? Esto no termina aquí, porque le recuerda que al ser familias no importa lo que pase, siempre van a estar juntas, porque con una simple pregunta sabrá en dónde está y a donde sea llegará para estar con su hija, porque solo se tienen la una a la otra. En medio de la noche se encuentra con Chejun, quien comienza a desafiarla, y en el estado en que estaba casi comete una locura, de no ser porque Yeo-chun llegó para calmar la situación, haciéndose pasar por un conductor inexperto.
En su carpa, Eun recuerda las dolorosas palabras que le dijo su madre, y a pesar de estar bastante triste, lo bueno es que Jeon-chun estaba ahí para ella, y sabiendo que quería privacidad, tan solo se mueve bastante para que con su sombra note que no está sola, y al final logra lo que tanto quería, que era reconfortarla con su compañía silenciosa. En todo este tiempo no te he contado qué ha pasado con Sara, y es que ella la estaba pasando bastante mal por los síntomas de abstinencia, y sus padres no sabían cómo manejar esta situación porque se la pasaba haciendo pataletas. Por suerte Eun se estaba encargando de eso para tratar de ayudarla. A la mañana siguiente, en plena misa, le envía un mensaje mostrándole en dónde está lo que tanto necesita, y sabiendo que Sara caería en la trampa, hace que la señora Kim le diga a Jeon-ji que ella está en la iglesia. Una vez todo comienza a pasar como lo planeó, logra hacer que todos los asistentes vayan a ver lo que Sara está haciendo, y en lo que llegan vemos que ella estaba teniendo alucinaciones tanto con los cuadros como con Myeon-ong, lo que al final terminó arruinando su reputación y la de su familia. Jeon-ji, que acababa de llegar al lugar, increíblemente no se sorprende por esto, porque sabe que la perdonarán ya que este es su primer pecado, a lo que Eun le responde que sí, seguramente lo olvidarán rápido, aunque quien sí estará mal por mucho tiempo es la reportera X, o sea ella, porque resulta ser que habían hecho una denuncia pública de forma anónima sobre el acoso escolar y el asesinato de una estudiante. La única reacción que tiene Jeon-ji es decirle que no tiene cómo probar estas cosas, y Eun le responde con mucha seguridad que no se imagina cuántas pruebas tiene. Este rumor se extendió por toda la ciudad, tanto así que Do-yeong va por Jeon-ji para tratar de ayudarla, pero no por lo que crees. Él solo quiere cuidar los intereses de su empresa porque esto podría bajar el valor de las acciones. Cuando están teniendo la plática legal, ella deja ver su verdadera cara, porque sabe que si toma acciones legales contra la publicación, esto terminará delatándola, así que lo mejor que pueden hacer en estos casos es ignorarlo hasta que la noticia pase o que haya un escándalo mayor, ya que sin pruebas en su contra todo va a estar bien. Hae-jun en ese momento estaba con Chae-chun, quien luego de escuchar el audio donde Myeon-ong intentaba chantajearla, piensa en que esta es una gran oportunidad para obtener la custodia de su hija. De hecho, le propone a Hae-jun que se quede con él para que le ayude a cuidar a su hija, una propuesta que acepta sin dudar. De hecho, al poco tiempo cancela su matrimonio. Hablando de fichas extras, la botella que utilizó Jeon-jin la tiene la empleada del almacén y da la casualidad de que ella también fue maltratada, por lo que Eun va a hablar con ella para que guarde el secreto, ya que de lo contrario esto arruinaría sus planes, y viendo que ella también les guarda rencor, aprovecha esta oportunidad para callarse y poder vengarse. La señora Kim por casualidad estaba donde la chamana para que le leyera la fortuna de su hija, y a la salida se cruzó con la madre de Jeon-jin, quien cansada de los mensajes va a preguntar qué tanta vida le queda a ese hombre, porque él está pidiendo 1.000 millones de wones, y si va a vivir poco sería una pena darle ese dinero, ya que esa cantidad también podría ser donada al templo de la chamana. Jeon-jin, gracias a la ayuda de la señora Kim, se entera que Hye-chun está viviendo con Chae-chun, así que va con ella para saber qué es lo que está pasando, porque se enteró que ese doctor trabaja con Eun, y como ella fue quien básicamente los presentó, va a reclamarle para saber cuál era el resto de su plan, y terminan teniendo una discusión bastante fuerte. Más tarde Hye-chun visita a Sara para decirle que volvió a tener la atención de la prensa porque filtraron que utiliza varias de sus pinturas para evadir impuestos, una gran casualidad ya que el escándalo que tapó fue el de Jeon-ji. Y hablando de ella, bueno, pues los problemas continúan porque ahora el capitán Chu se enteró que compraron la morgue, así que tiene que desaparecer la evidencia lo antes posible, una señal que aprovecha para retirarse utilizando esto para sacarle el máximo dinero. Lo que no se imaginaba es que ese cuerpo ya no estaba ahí. De hecho, la policía justo estaba encontrándolo.
A todas estas, Eun renunció a su trabajo y en su despedida aprovechó para disculparse con Ye-sol por lo que estaba a punto de pasar. En la noche, cuando le cuenta esta noticia a su madre, ella se enoja bastante porque estaba ganando muy buen dinero y comienza a gritarle bastantes cosas ofensivas como que no debió tenerla, que es una buena para nada y que no se va a ir de esa casa, así que tiene que ganarse el dinero como sea que quiera. Y de un momento a otro la señora perdió más el control, tanto así que volteó la estufa en donde estaban cocinando y comenzó a gritar que este es el lugar perfecto para que mueran juntas, una situación que desesperadamente le agradece. A la mañana siguiente, Hye-chun le da la noticia a Jeon-ji de la muerte de Mi-un-ok, insinuándole además que en sus manos tiene el poder para acabarla. Esto deja bastante mal al capitán Chu, quien comienza a reunir todo el dinero que tiene para salir del país lo antes posible. Lo malo es que lo hace en frente de sus empleados que en muchas ocasiones fueron maltratados. Si te estás preguntando qué pasó con Eun y su madre, pues ella utilizó la grabación de la cámara secreta como evidencia para llevarla a un psicólogo. De esta forma pudo diagnosticarla como dependiente del alcohol y un peligro para sí misma y las demás personas que la rodean, así que terminan encerrándola. Cuando llega el momento de lo que sería una despedida triste, Eun le dice que ella es la única que puede hacer esto, porque es todo lo que le queda. Y los lazos de sangre son irrompibles. Sí, lo sé, fue muy satisfactorio. Regresando con Sara, ella estaba saliendo de la cárcel y se encontró con todos los reporteros que querían cubrir la polémica por el desvío de fondos que utilizaba con su galería, por lo que ahora solo tiene un objetivo en mente: vengarse de Jeon-ji, y para esto tiene justo lo necesario: un video de cuando ella estaba molestando a So-hee por tener la misma ropa que ella, sin importarle que esta fuese una mala copia, porque se ve cómo le ordena que se lo quite ahí en medio de la calle y termina diciendo: voy a asesinar a esa perra. ¡Ay, ya se enojó! Lo que confirmaría la denuncia anónima, aunque hay que aclarar que So-hee no murió ese día, sino fue poco tiempo después, cuando estaban a solas y la acorraló en el tejado, en donde para demostrarle su superioridad quería quitarle las motas de un viejo suéter utilizando un encendedor, sin imaginarse que la situación se le saldría de las manos. Esto, como ya te lo había dicho, Che-chun lo utiliza para chantajearla, solo que ella logra manipularlo utilizando a su hija para que se imagine el daño que le haría saber que su madre es una criminal, sellando todo como que si guarda el secreto se convertirían en una bonita familia feliz. Luego de esto se reúne con Sara, quien le reclama por los escándalos que le armó, pensando que ella había filtrado los videos para desviar la atención, y no fue así porque Eun manipuló toda la situación para ponerla en su contra. La cosa es que aunque esto es muy importante, nota que su bolso perdió la villa esa noche. Mientras que ella está pasándola mal, Do-young estaba considerando las palabras de Eun porque sigue diciéndole cosas que lo ponen a dudar bastante sobre lo que debe hacer, porque al igual que en el Go, siempre lo lleva hacia su trampa sin que él se dé cuenta. Entonces se reúne con ella y le pregunta por qué no utilizó a Ye-sol, si era un camino más fácil y rápido para llevar su venganza, a lo que responde que eso no solo lastimaría a Ye-sol, sino que evidentemente le haría daño a él, y eso es algo que ella no va a hacer. Así que le pregunta otra cosa, como si Ye-sol va a poder llevar una vida feliz cuando todo esto termine. Y la respuesta a esto es que si manejan todo bien, Ye-sol seguro tendrá una vida muy feliz hasta el día en que muera. A pesar de que todo se ve muy triste hasta ahora para todos, hay buenos momentos para Eun y Jeon-chu, tanto en la casa cuando él cocina, ella cocina, o afuera cuando salen a digamos que citas. De hecho, en un momento hacen un pequeño juego de rol que termina bastante mal para el pobre de Jeon-chul. Regresando con lo serio, Che-yun chantajea a Do-young para que se divorcie y renuncie a la custodia de su hija, porque si se llega a saber que Jeon-ji es una criminal, esto haría sufrir bastante a la pequeña, sin importar quién de los dos sea el padre.
Luego de escuchar el audio que incrimina a Yeojin, toma la decisión de buscar un país en donde pueda vivir tranquilo con su hija. Así, cuando todo esto estalle, podrá estar a salvo de la prensa. Por otro lado, el esposo de la señora Kim por fin tuvo suerte con su negocio de chantajes, ya que la chamana lo contactó para hacerle entrega del dinero, solo que las cosas se complican bastante, porque esto lo planeó la madre de Yeonji para fingir un accidente y de paso poder utilizar al capitán Chu como su testigo de que todo esto fue un accidente, porque ella pensaba que él era la persona que la estaba chantajeando, y pues no era así. Él solo se quería ir del país para evitar problemas y tenía otras ideas de sacarle dinero, pero nada que ver con el esposo de la señora Kim. Lo importante de esto es que la señora Kim por fin es libre. La persona que se iba a comenzar a pasarla bastante mal es la chamana, porque aún llegó justo a tiempo para verla en la entrada del monasterio. Y no es la única, porque Yeonji estaba bastante angustiada buscando la villa, y en eso es sorprendida por Yeochun, quien aprovecha para decirle que es el nuevo dueño del lugar, además de que había cerrado las puertas porque no quería que siguieran invadiendo propiedad privada. Sabiendo lo que está pasando, va a reclamarle porque no es justo que esté a favor de alguien que no conoce, y la respuesta de él la deja bastante fría, porque gracias a su trabajo, con tan solo ver una cicatriz o una herida, sabe qué tanto dolor se intentó causar al momento de infringir esta. Al final de la conversación termina entregándole la villa y le dice que tenga cuidado porque las noches lluviosas suelen haber accidentes. El detective Chi, que estaba investigando el caso de Myeon-ok, habla con Eun porque resulta ser que él también estaba investigando el caso de So-hee, y es que hace un tiempo Eun le había dado información sobre el caso, mencionándole que Yeojin estaba involucrada ahí, así que aprovecha el momento para recordarle que no todas las evidencias que se encontraron ese día fueron analizadas. Más tarde, mientras la chamana estaba haciendo un ritual, Yeojin estaba ahí visitando a su madre, y cuando salía, la chamana la reconoce, pero no como ella, sino como So-hee, y comienza a decirle cosas como que se quitará la ropa si así se lo pide, y le menciona que perdió la placa que tenía su nombre ese día cuando estaban en la azotea. Seguido de esto, la chamana comienza a pelear con un espíritu y de repente sufre un ataque que se conoce como el castigo divino, lo que termina asustando a Yeonji mucho más. Aquí haré un paréntesis porque la escena es bastante confusa, porque no sé si Eun estaba ahí o era un simbolismo que utilizaron para darnos a entender que esta actuación se la pidió a la chamana, y al final parece que sí murió por estarse burlando de los espíritus. Oh, eso creo. Si alguien tiene otra opinión o sabe qué fue lo que pasó aquí, me encantaría poderlo entender, así que te leo en los comentarios. Al caer la noche, la señora Kim identifica a su esposo, lo que le provoca una mezcla de emociones, aunque al final se siente bastante tranquila. Al salir de la estación se encuentra con Yeojin, quien le ordena que quite la denuncia en contra de su madre, pero eso no pasará, y como ya no tiene nada con qué asustarla, la señora Kim le regresa los golpes junto con la humillación que le hizo pasar. Curiosamente, Do-young estaba ahí viendo todo esto, así que aprovecha la oportunidad para decirle que haga lo correcto y se disculpe con la madre de So-hee, sin imaginarse que esta petición terminaría por comprobarle la clase de persona que tenía como esposa, ya que en medio de su justificación prácticamente acepta el crimen, facilitándole bastante las cosas a Do-young para tomar la decisión de separarse de ella públicamente. De hecho, a la mañana siguiente esto se vuelve casi que una noticia nacional, por lo que los rumores comenzaron a surgir, como que se habían separado por la denuncia anónima sobre el acoso escolar. Sara a todas estas estaba terminando de arreglar su venganza y por su forma de ser terminó ofendiendo bastante a Hae-jun, recordándole que por ser pobre es simplemente un juguete para ellos y fácilmente podrían conseguir a otra mandadera si así lo quisieran. Todo esto tan solo porque ella quería pagarle la ropa que iba a utilizar en el funeral de Myeon-ok, pero ahora no hay tiempo para esto, porque al final Sara terminó publicando los videos que confirman la denuncia
existencia anónima de Jeonji, haciendo que todo en su vida se comience a derrumbar pieza por pieza, iniciando con el empleo que tanto prestigio le daba y continuando con el desprecio de Ye-Sol, porque ahora que se sabe esto, sus compañeros le tienen miedo y no quieren jugar con ella por el temor que les causa saber la clase de madre que tiene, algo que definitivamente la marcó, tanto así que salió a dar una rueda de prensa admitiendo que se le fue la mano con el tema de las bromas pesadas a su compañera. Solo eso porque su muerte no la causó, ya que ella estaba tan desesperada que sola se largó del edificio, ya que recién se había enterado que estaba embarazada y la desesperación de no saber qué hacer la llevó a esto, un discurso que le ayuda a desviar toda la atención una vez más, en especial porque este último dato sobre el embarazo de So-hee era real. Más tarde en el funeral de Mi-yeon-ko, Sara y Hae-chun siguen peleando y como Sara sigue siendo tan ofensiva, decide publicar el video en donde está ella con Mi-yeon-ko para terminar de hundirle la vida, y Jeonji llegó en el peor momento posible porque Sara la ataca pensando que otra vez la está utilizando para tapar sus escándalos, aunque al final por unas cuantas cosas que se dicen, entiende que fue Hae-chun quien publicó el video, y Chae-chun se sorprende cuando escucha que Jeonji compartió la información de que So-hee estaba embarazada, entonces sale a investigar perdiéndose lo que estaba a punto de pasar. Al día siguiente, Chae-chun va con Jeo-chun para confirmar lo de So-hee, ya que sabe que su familia es la dueña del hospital en donde está su cuerpo, y a pesar de que esto no sirve para nada, sí logra dejarle unos datos muy importantes. Primero, su historial médico, y el segundo es que Mi-yeon-ko no era el culpable del abuso a So-hee. De esta manera se van cerrando ciertas etapas. Sara se va a la cárcel y su padre también por desvío de fondos o robarse las donaciones, como lo quieras llamar. Do-young se va con su hija a otro país y esto está bien porque de verdad Ye-sol la estaba pasando muy mal. Incluso el día en que vio a su padre le pidió perdón por todo lo que estaba pasando, cuando ella es la más inocente aquí. La señora Kim ya puede rehacer su vida luego de completar una última misión, que es repartir algunas cosas a personas que ayudaron en su plan a Eun, como a la enfermera a quien le da dinero para que cree una fundación o se lo gaste como quiera. A su amiga del trabajo le deja su carro para que viaje libremente, y la señora Kim, con lo que le queda, abre un restaurante con el ideal de darle una mejor vida a su hija. El capitán Chu se encuentra con que sus hombres lo querían robar y tiene la mala idea de pelear con ellos sin tener con qué defenderse. Y este es un consejo de mí para ti: si vas a discutir o pelear con alguien, fíjate primero que no tenga nada en las manos. Y por último, en este primer cierre también está Eun, quien recuerda dos cosas. Primero, que su casera era bastante buena con ella, porque resulta ser que una noche la salvó de ahogarse en el lago. Y la segunda es que la chica del almacén era su mejor amiga, quien la dejó por miedo a ser la siguiente. Regresando al presente, Eun se reúne con la madre de Jeonjin para ofrecerle un buen trato, el cual es hacer que la señora Kim retire los cargos para que no vaya a la cárcel, a cambio de que le dé la placa que tiene el nombre de su hija, ya que esta viene siendo la prueba reina del caso de So-hee, un trato que acepta prácticamente de inmediato porque solo quiere salvarse a sí misma. Y es que a este encuentro también citó a Jeonjin para demostrarle lo que se siente una traición, y la mejor parte de todo esto es que esa placa en realidad no funciona como evidencia, porque ya pasaron muchos años y la han manipulado muchas personas, o sea que el ADN que tenía prácticamente se perdió, pero con esto tan solo le demuestra que su madre estaba dispuesta a hundirla para salvarse, algo que Eun ya presentía, porque sabe a la perfección cómo se ve el rostro de una madre que está dispuesta a darlo todo por su hija. No crean que aquí acaba todo, porque logró hasta ahora el primer paso, el cual era aislarla de todas las personas que le importaban, como esposo, hijo, madre y amigos.
A la salida del restaurante le avisan a Eun que la madre de Song-hee entró en crisis por el shock que sufrió en el funeral de Moo-young, y en el hospital se entera que el contacto de emergencias que tenía la mujer era nada más y nada menos que Yeo-chun, una noticia que la deja bastante sorprendida, porque esa nota estaba desde antes de que ellos se vieran en el tren, haciéndole entender que él ya sabía cuáles eran sus intenciones cuando se le acercó, y así era, porque el día que se conocieron en el hospital siendo los dos pacientes, sí fue pura casualidad, solo que él la siguió hasta la morgue, en donde la vio bastante triste. Entonces comenzó a investigar para tratar de ayudarla, pensando que se trataba de su mejor amiga. Desde ese momento comenzó a atar cabos y decidió que se convertiría en su verdugo. Como ya están hablando del pasado, aprovecha para preguntarle por qué se fue ese día, si a fin de cuentas lo necesitaría para completar su plan, y ella le explica que fue porque la madre de Song-hee le contó su historia, así que sintió algo de culpa porque cómo podría utilizar a alguien que también estaba sufriendo a su manera. Una respuesta que lo deja bastante tranquilo, porque pensaba que era porque no le gustaba, por lo que le dejan claro que si lo vuelve a dejar sea por amor y no por la venganza, ya que se había esforzado bastante en facilitarle las cosas para que ambos se encontraran. Hye-chun, por otro lado, estaba bastante molesta porque Chae-yoon la había abandonado al ver el estado en que se encuentra, y como arruinó su matrimonio, prácticamente se quedó en la calle. Una oportunidad que ve Eun para ofrecerle venganza, porque sabe que Chae-yoon sufre de glaucoma, una enfermedad bastante delicada en los ojos, tanto así que si su medicamento llega a cambiar un poco, podría perder la vista por completo. Ya se imaginarán por dónde va la cosa, y aunque ella dudó en hacerlo porque lo ama, la actitud de patán que tiene Chae-chun terminó convenciéndola para hacerlo. En la noche, Jeonjin recibe un video en donde le muestran que la botella que ella utilizó apareció en el lugar y sale corriendo al armario del almacén sin imaginarse que esto terminaría sellando su culpabilidad. El detective Chi, atando varios cabos, decide llamar a Eun para decirle que sabe que ella está planeando todo esto, porque resulta ser que el teléfono del esposo de la señora Kim tenía mensajes en donde chantajeaba a la madre de Jeonji, así que esto ya no se investigará como un accidente, sino se procesará como un homicidio. Y a pesar de que no había una conexión directa de Eun en todo esto, le agradece de cierta forma por decir siempre la verdad y termina pidiéndole disculpas por no haberla escuchado antes, pero ahora llegó el momento de hacer lo correcto, solo que está tan ocupado que ya no podrá investigar más casos, insinuándole que no buscará cosas en su contra, y de paso ayuda a una vieja amiga que seguía sufriendo con ellos, porque aquí se nos da una revelación más, y es que ella es la verdadera responsable de la muerte de Moo Young-gok, y aquí espero que nadie la culpe, porque si este bien era un momento de shock y ella trató de ayudarlo, lo único que pudo hacer fue recordar las cosas tan atroces que él le obligaba a hacer. En el festejo, Eun recuerda cuando visitó a Jeonji en la cárcel, diciéndole que ahora sí está sola, porque perdió a su esposo, perdió a su madre y también perdió a su hija. Y la peor tortura no es esa, porque le revela que está encerrada injustamente, solo que no le revela la razón porque quiere que cada día de su vida esté pensando en qué fue lo que no hizo. Si piensas que todo va a terminar así, déjame decirte que no, porque en medio del festejo donde salen a pasear, beben, se divierten y demás, Eun siente que después de la venganza ya no tiene nada, así que engaña a Yeo-chun para agradecerle por todo y despedirse, porque ahora sí este iba a ser su final. Oh, eso parecía, porque justo antes de lograr hacer algo, llegó la madre de Jeonju para pedirle que salve a su hijo, porque si este es el final para ella, seguramente será su final también, y es que aquí debe ser un gran paréntesis. Resulta ser que Jeonju va a hablar con su madre hace un tiempo para pedirle permiso de utilizar el bisturí de su padre para hacer lo contrario a salvar vidas. Algo loco lo sé, pero ella lo entendió, incluso le dio permiso y se sintió más tranquila al saber que su hijo no es tan bondadoso como su padre, ya que de cierta forma sus buenas acciones fueron las que lo terminaron llevando a la muerte. Porque un día a su hospital llegó un preso bastante herido, el cual nadie quería atender por miedo, así que él, siendo el
gerente del hospital, asumió su juramento y decidió operarlo, solo que antes de hacerlo le pidió a una enfermera que llamara a su hijo para que le dijera que no comiera ramen, algo que al prisionero lo sacó de quicio, porque mientras que él estaba ahí pensando que iba a morir, el doctor que lo iba a operar estaba preocupado porque su hijo iba a comer ramen otra vez. Entonces pensó que si lo tal vez podría conocer a la persona cuya comida era más importante que su vida, y así fue, porque en medio de la operación despertó de la anestesia, tomó un bisturí y hizo lo que pues estás viendo. Lo peor de todo es que durante el juicio, a pesar de ser condenado a la pena máxima, parecía importarle más el comezón que tenía en el yeso que su propia vida, todo porque quería regresarle esa sensación a Jeong-chun. Un par de años después, él trató por todos los medios de convertirse en el doctor de la prisión para hacerle conocer el infierno que vivía día a día, tal cual se lo había prometido en una visita, solo que no pudo porque el alcaide no consideró que un doctor esté conviviendo en el mismo lugar que el asesino de su padre, lo que terminó arruinando su plan por completo. 6 meses después vemos que Eun está en un monasterio con una mujer que tiene bastante influencia. De hecho, le pide el favor de que haga el traslado de un prisionero a otra cárcel, algo que es bastante difícil, en especial en este caso, pero esto se hará. Y ya habiendo cumplido con esto, regresa con Jeong-chun para darle la noticia. Así es, ella estuvo desaparecida todo este tiempo, trabajando para ayudarlo ahora con su venganza, comenzando con lo primero, conseguir un trabajo en la prisión en donde el hombre estará, él como el doctor y ella como la profesora voluntaria. Segundo, crean un alboroto para que sea posible realizar el traslado. Y por último, pero no menos importante, se ganan a unos cuantos presos con favores externos, ya que no adivinan quién regresa a ser su cómplice. Con esto Ye-chun cumple la promesa que le hizo de castigar al hombre que le arruinó su vida, de la forma en que se lo dijo. Primero le mostrará su infierno y luego le mostrará el infierno en donde él merece estar. No sé ustedes, pero en lo personal a mí me encantaría saber qué va a pasar aquí, ya sea en un episodio especial, película o una segunda temporada, donde tal vez ellos hagan justicia con gente mala en general, porque aquí medio tocan el tema de hacer lo correcto con otras personas. Y si te preguntas por Chechun, bueno, él quedó ciego por poco tiempo. Sí, por poco. Ya que Do-young, sabiendo que él era una amenaza para tener la custodia de su hija, se deshizo de él, y Jeong-ji ahora sabe lo que es estar del otro lado. Se despide Popoki diciéndote que te suscribas para que no te pierdas del siguiente video. Además de que si quieres dejarme alguna sugerencia, puedes hacerlo por Instagram. Ahí respondo siempre los mensajes. Hasta la próxima.